litiasis biliar. Esta es una de las causas de emergencia en general, la causa quirúrgica más frecuente en los diferentes hospitales, ¿no? La litiasis biliar. Ya, cuando hablamos de litiasis biliar, ¿a qué nos referimos? A la presencia de cálculos en todo el árbol biliar, ¿no? Y el árbol biliar es el intrahepático, extrahepático y la vesícula biliar, ¿no? Entonces, a cualquier nivel, dentro de lo que hemos mencionado, puede encontrarse un cálculo. Lo más frecuente es que los cálculos se generen, ¿dónde? La vesícula, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Colelitiasis, ¿no es cierto? Colelitiasis es cálculos en la vesícula biliar, ¿no es cierto? Que tienen que diferenciar lo que es una coledocolitiasis, ¿no? Que ya no es en la vesícula, sino es un cálculo que aparece, ¿dónde? Colédoco, ¿no es cierto? Como su nombre lo dice, ¿ya? Entonces no se confundan ahí, porque esa es una de las preguntas de la cual generalmente siempre caen, ¿no? Ya, entonces vamos a la pregunta. ¿Cuál es el procedimiento inicial más utilizado para el diagnóstico de la enfermedad litiásica biliar por su alta sensibilidad? A ver, ¿qué opina? ¿Colecistografía oral? ¿Han visto colecistografía oral? Bueno, ya no se hace, pues, ¿no? Eso se hacía antes, fue cuando no había el ecoro. La pobre paciente lo tenían en ayunas, le tomaban una radiografía basal, a los 10, 15 minutos le hacían comer pues, un sándwich con chicharrón, mantequilla, etcétera, para estimular la vesícula, ¿no? Le daban su cápsula para el contraste y después le tomaban otra radiografía. O sea, el paciente se pasaba toda la mañana solamente para hacer ese procedimiento, ¿cierto? Ya no se hace, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya apareció el ecógrafo. El ecógrafo, pues, viene el paciente, lo hace echar, le toma su ecografía y se acabó el procedimiento, ¿es cierto? Es mucho más práctico, ¿ya? Pero vamos a ceñirnos a la pregunta. Colecistografía oral no tiene mucha sensibilidad, ¿ya? Tiene más especificidad, pero poca sensibilidad. Tomografía axial computarizada, de igual manera, ¿no? Tiene bastante especificidad. Acá estamos hablando de enfermedad litiásica biliar, ¿eh? Por si acaso, no estamos hablando de colelitiasis, estamos hablando de litiasis a nivel de todo el árbol biliar. O sea, estamos hablando ya sea de cálculos en la vesícula o cálculos en el colédoco, ¿ya? Ultrasonografía, que viene a ser la ecografía, ¿no es cierto? La ecografía sí tiene una gran sensibilidad y es, como decíamos, más práctica, ¿no? Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Saben lo que es eso, no es cierto? Ya es un procedimiento endoscópico por la cual uno llega hasta el duodeno, canula la papila duodenal, que es la salida del colédoco con el conducto pancreático, y a través de esa papila inyectamos un contraste y dibujamos toda la vía biliar y el conducto pancreático, ¿ya? Por eso se llama colangiopancreatografía de dibujo retrógrada, porque va en contra del flujo biliar y pancreático, ¿no? Y endoscópica porque es por vía endoscópica, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces no es, aparte de que es demasiado engorroso, es un procedimiento invasivo, ¿ya? Entonces no es el recomendado. Y la colangiotransparieto hepática, que consiste en punzar la pared abdominal, llegar al hígado y canular una vía biliar para, a través de esa vía, inyectar el contraste y dibujar todo el árbol biliar, también es invasivo. Entonces vamos por parte, ¿no? Colecistografía ya no se hace, es demasiado engorrosa. Tomografía axial computarizada no es la indicada para litiasis de vías biliares. De lejos la ecografía es la indicada, ¿ya? Especialmente si nos dicen, cuando hablan de colelitiasis, ¿ya? Cuando hablamos de coledocolitiasis, ahí cambia la figura. La ecografía no es la de elección, ¿ya? Porque la ecografía no nos va a detectar los cálculos a nivel del colédoco, ¿ya? Especialmente si esos cálculos están ubicados en la parte distal del colédoco, ¿ya? ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, el colédoco tiene 4 porciones, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las porciones del colédoco? Retroduodenal, intrapancreático, claro, duodenal o intestinal, ¿no? Son las 4 porciones, ¿no? Entonces, con la ecografía yo probablemente voy a poder ver la parte supraduodenal, ¿ya? Porque está por encima del duodeno y no va a haber mayor órgano o víscera que se interponga, ¿no? Pero la parte retroduodenal ya no la voy a poder ver. ¿Por qué? Porque está el duodeno, y el duodeno, ¿qué tiene? Aparte de gas, tiene líquido, ¿cierto? Entonces el ecógrafo va a chocar contra esa
con esa parte del intestino delgado, ¿no? Y la parte intrapancreática menos aún, porque va a estar el duodeno y está el mismo páncreas, ¿no es cierto? Entonces es mucho más difícil poder ver cálculos a ese nivel. Entonces para coledocolitiasis la ecografía no es buena, ¿ya? Vamos a tener que recurrir a otro examen, que es, ¿cuál? ¿Cuál es? Hablando de coledocolitiasis, ¿ah? ¿Cuál es? Colangioresonancia, ¿ya? Antiguamente no era la colangioresonancia, era la CEPRE, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que nos permitía dibujar los cálculos en el colédoco distal. Pero ya hemos dicho, la colangiopancreatografía retrógrada o CEPRE, como quieran llamarle, es un procedimiento invasivo. Yo tengo que entrar en el paciente, cortar de repente la papila, o sea, invadir el organismo, ¿no? Entonces eso conlleva riesgos, como es la perforación, la hemorragia, la estenosis, ¿no? Y la colangitis o pancreatitis. Entonces, actualmente ya la CEPRE ha pasado a segundo plano. El procedimiento gold estándar para coledocolitiasis es la colangioresonancia, ¿ya? ¿Está bien? Pero acá nos están hablando de litiasis en general, no nos están dando ni vesícula ni coledo, ¿ya? Entonces la respuesta es ultrasonografía o ecografía, como quieran llamarlo. Ya que es el fundamento teórico, pues no, la ecografía suele ser la primera prueba de imagen para discriminar si el paciente presenta una enfermedad de hepatocelular o de los conductos biliares. ¿Por qué? Porque cuando tenemos pacientes con este tipo de patología, vamos a ver un paciente ictérico, ¿no es cierto? Ya, a veces con fiebre, a veces sin fiebre, y con un cuadro doloroso. Entonces siempre la duda es, ¿a qué obedece esa ictericia y ese dolor? ¿Puede ser una hepatitis? Puede ser una hepatitis, ¿no es cierto? Ya empezarán a preguntarle cuándo empezó la enfermedad, si primero hubo fiebre o después vino la fiebre, si primero fue la ictericia o fue después. Entonces todos esos datos les van a ayudar a discernir si es una hepatitis o es una obstrucción de vías biliares, ¿ya? Entonces si yo tengo un paciente ictérico con dolor en hipocondrio derecho y no sé si es por un daño hepatocelular o una obstrucción de las vías biliares, aparte de la clínica, lógicamente, tengo que hacerle una ecografía, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la ecografía, si hay cálculos en la vesícula, me dirá pues una colelitiasis, ¿ya? Pero esto no justificaría la ictericia, ¿no es cierto? ¿Una colelitiasis puede darme ictericia? ¿Qué dicen? Ya saben lo que es colelitiasis, ¿no es cierto? ¿Qué opinas? Una colelitiasis, cálculos en la vesícula biliar, ¿puede darme ictericia? No. ¿Quién dice que sí? ¿Alguien dice que sí? ¿Han oído hablar del síndrome de Mirici? Ya, el síndrome de Mirici es un cálculo en la vesícula, pero que se localiza a nivel del bacinete, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se acuerdan de las partes de la vesícula? Fondo, cuerpo, bacinete y conducto cístico, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando el cálculo se localiza en el bacinete, en la porción ya más distal de la vesícula, puede producir un cuadro inflamatorio. Esa vesícula se pega tanto al colédoco, que esa inflamación la transmite al colédoco y produce una pseudo obstrucción, por así decirlo, del colédoco y puede dar ictericia, ¿ya? Entonces, no necesariamente un cuadro ictérico es solamente por coledocolitiasis, también puede ser por un cálculo de la vesícula que produce un síndrome de Mirici. Ahora, hay varios grados de síndrome de Mirici, ¿no? Uno que son sin fístula y otro que es con fístula, pero eso ya es algo más complicado, ¿ya? Pero tengan presente la idea, ¿ya? Entonces, si es un paciente con ictericia, lo lógico es pensar que ese paciente tiene una obstrucción de la vía biliar, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las causas de obstrucción de la vía biliar, del colédoco en especial? La primera, cálculos, ¿no es cierto? Un cálculo de la vesícula que ha migrado, pasa al colédoco y produce la obstrucción. Es lo más frecuente, ¿no es cierto? ¿Qué otra causa? Obstrucción de vía biliar. Parásitos puede ser. ¿Qué parásitos, por ejemplo? Ascaris puede ser. ¿Qué otro parásito? ¿Ah? ¿Han comido berros? ¿Ah? Fasciola, pues. Fasciola. Ustedes van a ver los libros de Fasciola, es uno de los primeros que produce esta obstrucción de vía biliar, ¿no? Infesta las vías biliares, la fasciola hepática, ¿no es cierto? ¿Ya?
Bueno, hay otros parásitos también. Uno de los parásitos que hemos estado viendo últimamente con bastante frecuencia es el Echinococcus, ¿no? Saben que el Echinococcus forma quistes a nivel del hígado, ¿no es cierto? Pero esos quistes a veces crecen tanto que llegan a perforar una vía biliar y por ahí se meten las membranas y producen obstrucción del árbol biliar. Hemos visto varios casos nosotros en el 2 de mayo. ¿Ya? También es una causa de obstrucción. ¿Ya? Pero la ecografía, como les decía, no es específica, no tiene mucha sensibilidad para diagnosticar la causa de la obstrucción biliar. Sin embargo, nos va a dar algunos indicios, ¿no? Por ejemplo, básicamente lo que nos va a decir la ecografía es que ese colédoco a nivel de la porción supraduodenal está dilatado. ¿Cuánto mide normalmente el colédoco? De diámetro. 5 a 6. Hasta 7 se acepta, ¿ya? Hasta 7 milímetros. Por encima de 7 milímetros estamos hablando de un colédoco dilatado. Y si vemos un colédoco dilatado, eso significa que algo está obstruyendo su salida, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ese algo puede ser lo que hemos mencionado, ¿no? Un cálculo en primer lugar, parásitos, otra causa de obstrucción, tumores, ¿no es cierto? Otra causa de obstrucción que se ve ahora ya con más frecuencia, lesiones iatrogénicas de la vía biliar, especialmente colecistectomías laparoscópicas, ¿no? Y bueno, hay otras causas más que en realidad la lista es más larga, ¿no? Ya, pero son las más importantes, ¿ok? Entonces la ecografía, si encontramos dilatación del conducto colédoco a nivel supraduodenal, estamos sospechando la posibilidad de una obstrucción de la vía biliar. ¿Está bien? Y esto sí es lo que deben haber visto con más frecuencia, ¿no? Apendicitis aguda, eso sí todos los días se ve en emergencia. ¿Ya? ¿Cuál es el principal beneficio de la apendicectomía laparoscópica? Me imagino que todos han visto apendicectomía laparoscópica, ¿no? ¿Alguien no ha visto apendicectomía laparoscópica? Creo que ahora ya todos tienen el equipo de laparoscopía para hacer apendicectomía laparoscópica. Pero ¿por qué se prefiere la apendicectomía laparoscópica a la cirugía abierta? ¿Ah? A ver, menor duración de la operación, ¿dura menos o dura más? Bueno, depende, ¿no? Depende de quién lo haga. ¿Ya? Pero en general dura más, en general, ¿no? Todo el proceso de poner la cámara, insuflar el CO2, todo eso lleva un tiempo, pues, ¿no? ¿Ya? En general dura un poco más. Disminución del dolor postoperatorio. ¿Ah? Puede ser, ¿no es cierto? Porque de lejos la apendicectomía laparoscópica duele menos que una apendicectomía abierta, ¿no? Estamos hablando en general, ¿eh? Peritonitis o apendicitis no complicada. Menor costo de la operación, definitivamente no, ¿no es cierto? Es mucho más costosa la laparoscópica. Menor cantidad de abscesos intraabdominales. Apendicectomía laparoscópica conlleva una menor incidencia de abscesos. ¿Qué dicen? Hasta hace unos años o en los primeros años en los cuales se usó la laparoscopía para apendicectomía, se vio que el porcentaje de abscesos residuales o intraabdominales era mayor que en cirugía abierta, ¿ya? Pero actualmente ya se han equiparado, ¿ya? Eso ha sido más producto de la curva de aprendizaje, ¿no? ¿Ya? Entonces esto no es tan cierto, ¿no? Evitar la infección de la herida operatoria. ¿Qué opinan? Si bien es cierto, la laparoscopía tiene una incisión más pequeña, pero son más incisiones, ¿no? Son por lo menos 3, ¿no? Algunos utilizan solamente 2 puertos, pero por lo general son 3. Entonces, si son 3 aberturas, hay mayor riesgo de que una de ellas se contamine. 1. 2. La laparoscopía no asegura de que haya una infección de la herida operatoria de por sí, ¿ya? Porque muchas veces el apéndice lo sacamos por el trocar umbilical y a veces, no siempre, la idea es que no ocurra esto de que se contamine la pared y por ahí produzca una infección de la herida. Entonces esta no es el criterio, ¿no? De lejos el objetivo o la principal indicación o beneficio de la laparoscopía es que el paciente tiene mucho menos dolor en el postoperatorio y puede reincorporarse mucho más rápido a sus actividades, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, disminución del dolor postoperatorio. Y esa es la apendicectomía laparoscópica, ¿no?
Vean ahí, esto es lo que se hacía inicialmente. Se dilataba el ombligo, ahí ven el puerto umbilical, ¿no? Vean, dos separadores y a través del ombligo se sacaba el apéndice. Pero miren, este es un apéndice prácticamente, pues póngale flemonoso, ¿no? Ya hay contaminación acá y al momento de sacarlo, lo que se producía era contaminación de la pared o de la herida operatoria, ¿no? Y por lo tanto esto probablemente iba a desarrollar una infección de la herida operatoria, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto se hacía antes, ahora ya no se hace, ¿no? Ahora lo que hacemos es sacar el apéndice a través del trocar, ¿no? El tubo, o si no, metemos el apéndice dentro de una bolsa y la sacamos protegida por la bolsa a través del inciso, de tal manera que no hay contacto con la herida operatoria, ¿ya? Y bueno, otra indicación de la laparoscopía pues el resultado estético, pues no hay el tremendo corte que antes se hacía, ¿no es cierto? Este es otro tema, fisura anal. Bueno, esto sí no creo que lo hayan visto o lo han visto uno que otro, ¿no? Son patologías muy poco frecuentes en general, ¿no? ¿Cuál es el síntoma más frecuente de la fisura anal? ¿Qué es la fisura anal? ¿Saben? Es una solución de continuidad que se produce a nivel del esfínter, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a ver más adelante dónde se ubica. Entonces, el síntoma más frecuente en una fisura anal es el pujo. El paciente puja, sí, es cierto, pero no es el síntoma más frecuente. El estreñimiento es una consecuencia o a veces la causa de la fisura anal. El prurito puede acompañarse de prurito, pero no lo frecuente. Lo más frecuente es dolor, ¿ya? Y el tenesmo solamente se produce o se presenta en algunos casos, ¿ya? Pero ¿qué pasa en la fisura anal? La fisura anal, como decíamos, es una solución, es como una herida a nivel del esfínter. Entonces esa herida, el esfínter anal tiene un tono, ¿no es cierto? ¿Ya? Mantiene un tono que va a impedir la incontinencia fecal, ¿no es cierto? Entonces, si hay una herida a ese nivel, el tono del esfínter anal aumenta, ¿ya? Y eso produce dolor. Y el paciente, cuando hace la deposición, lo que hace es tratar de relajar ese esfínter, y al relajarse el esfínter produce mayor apertura de la fisura y eso produce mayor dolor. Entonces lo que hace el paciente es tratar de evitar la evacuación de las deposiciones, ¿no es cierto? Porque eso le va a producir dolor. Entonces se produce un círculo vicioso, ¿no? El paciente tiene tendencia al estreñimiento, ¿no? Y las deposiciones se hacen más duras y cuando pasan a través del canal anal producen mayor dolor. Mayor dolor, el paciente aumenta el tono del esfínter anal, ¿no es cierto? Entonces lo más importante en una fisura anal es el dolor, ¿no? Especialmente al hacer la deposición, ¿ya? Y vean, la fisura anal puede ser una fisura anal aguda o puede ser crónica. Las agudas de lejos son las más dolorosas, ¿no? Son frescas, tienen bordes limpios y hay un desgarro superficial, se ve como una herida, pues, ¿no? Una herida fresca, ¿no? En cambio las crónicas ya ven tejido fibrótico alrededor de la lesión y si ustedes ven con detenimiento, en el fondo, en el lecho de la úlcera o de la lesión, van a encontrar unas fibras musculares que corresponden al esfínter anal interno, ¿ya? Entonces esas son las crónicas que son menos dolorosas, pero también dolorosas, aunque menos intensidad en relación con la fisura aguda, ¿no? La localización, la más frecuente es en la cara posterior, ¿no? O sea, pegado hacia el lado del sacro, ¿no? En un 80% de casos, y 20% se ubican en la parte anterior hacia el lado del pubis, ¿ya? Es lo más frecuente y es lo más típico de las fisuras anales. Si ustedes encuentran una fisura anal que no está ni adelante ni atrás, o sea, está a los costados, piensen en otra cosa, ¿no? Que está condicionando la presencia de esta fisura. Y lo más común en nuestro medio, ¿cuál es? La TBC, ¿ya? Actualmente, ya pacientes que tienen VIH tienen enfermedades asociadas a nivel del esfínter anal, ¿no? Pero en nuestro medio, TBC, ¿no? Ya en otros medios, Estados Unidos, llámense, será pues enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria crónica, intestinal, etcétera, ¿no? O pacientes que han sufrido proctitis, pacientes que han sufrido radioterapia, etcétera, ¿ya? Entonces, de lejos, adelante y atrás, lo más común. Si aparece fisura anal a los costados, piensen en cualquier otra posibilidad, ¿ya? Y esto es lo más llamativo, ¿no? Dolor al defecar y como es una herida, una lesión, puede haber sangrado,
¿Ya? Esto conlleva una hipertrofia del esfínter anal interno y un aumento del tono del esfínter. Ya, de tal manera que el paciente cuando hace deposición intenta relajar el esfínter y eso le produce mayor dolor. ¿Ya? Volviendo a lo que es vía biliar, acá nos hablan de la tríada portal. ¿Se acuerdan de la tríada portal? Como su nombre indica, es a nivel de la vena porta, pero ¿qué elementos acompañan a la vena porta? ¿No? La vena porta, ustedes saben que recoge la sangre, ¿de dónde? De todo el tracto intestinal, ¿no es cierto? Desde el estómago hasta el ano, ¿no es cierto? Entonces, se forma la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior, se juntan y las dos, junto con la vena esplénica, forman la vena porta. ¿A dónde va la vena porta? ¿A dónde? Al hígado, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que uno ha ingerido, ha digerido, ya sea ha sufrido los alimentos, ¿no? Sufren todo el proceso de digestión, llega al intestino y el intestino son recogidos a través de las venas, mesentérica superior, mesentérica inferior, llegan a la porta y a nivel del hígado van a sufrir todo el metabolismo de los nutrientes, ¿no es cierto? Esa es la función de la vena porta, ¿no es cierto? Pero junto con la vena porta, ¿qué más llega al hígado? ¿Qué más? La arteria, ¿no es cierto? La arteria hepática, ¿sí? ¿Ya? ¿Algo más llega? ¿Qué más llega? Ya no llega, ¿no? Sino más bien sale. ¿Qué sale del hígado? Las vías biliares, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, entonces la tríada portal va a estar dada justamente por eso, ¿no? Vena porta, arteria hepática y vía biliar, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es típica. Viene la alternativa a vena hepática, ligamento hepatoduodenal, nada que ver, ¿no es cierto? El ligamento es una estructura que une la cara inferior del hígado con el ángulo el ángulo duodenal, ¿no es cierto? Entre la primera y la segunda porción. ¿Ya? Este ligamento hepatoduodenal es el que más bien va a envolver a la tríada portal. ¿Ok? Alternativa B, epíplomo mayor, ligamento hepatoduodenal, ya lo hemos mencionado, tampoco tiene nada que ver. Alternativa C, arteria hepática y conducto biliar, está bien, pero falta una estructura. Ah, no, está además de la vena porta, esa es la alternativa, ¿no? La alternativa D, arteria hepática y conducto colédoco, también puede ser la alternativa, pero recuerden, el conducto colédoco tiene 4 porciones, ¿no? La retroduodenal, la intrapancreática y la linfática, que no están comprendidas dentro de la tríada portal, ¿ya? Y la última, la E, el epíplomo menor y ligamento hepatoduodenal, que nada tienen que hacer ahí, ¿no? Entonces la respuesta sería arteria hepática y conducto biliar, ¿cierto? ¿Ya? Y acá tienen el esquema ustedes para que se ubiquen mejor. Vean, esta es la superficie inferior del hígado, acá está la vesícula, el conducto cístico que va a formar el colédoco hacia abajo, ¿no? Y hablamos de la porción supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática e intraduodenal, ¿no? Ese es colédoco. Y hacia arriba, el conducto hepático, que se va a dividir en hepático derecho y hepático izquierdo. Entonces la tríada portal va a estar justamente ubicada a este nivel, ¿cierto? Y va a involucrar el conducto biliar, en este caso el hepático, la vena porta y la arteria hepática. ¿Ya? Esa es la famosa tríada portal. Y es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Qué se les ocurre? ¿Han escuchado de la maniobra de Pringle? ¿Ya? Si ustedes atacan esta tríada portal, ¿no? Y la comprimen, lo que van a hacer es, 1, producir la obstrucción de la vía biliar, ¿no? 2, obstruir el flujo de la arteria hepática, de tal manera que no va a llegar sangre arterial al hígado. Y 3, van a obstruir la llegada de sangre a través de la vena porta al hígado. Entonces, ¿qué estamos produciendo ahí? 1, obstruir la vía biliar, y 2, dejar sin sangre al hígado, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un traumatismo hepático, esta maniobra de Pringle, que significa ocluir o clampar a este nivel la tríada portal, nos va a ayudar para controlar el sangrado a nivel del hígado, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del trauma hepático, ¿ya? Pero quiero que lo tengan presente, ¿ok? Y pasando a otro tema, este ya es en relación a hernias, y dentro de las hernias, la hernia inguinal, que es la más frecuente, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso también deben haberlo visto en cantidad durante su rotación. La hernia que sale por el triángulo de Hasselbalch. ¿Cuál es el triángulo de Hasselbalch? Y vean ahí, pues, ahí está un esquema. Vean acá.
Esto de rosado es el anillo inguinal interno, esto es en amarillo está el piso o pared posterior del conducto inguinal, acá está los vasos epigástricos, ¿no? Que prácticamente van a servir de límite entre hernia inguinal indirecta y hernia inguinal directa. Abajo está el ligamento inguinal o arco de Popar, como quieran, o arcada inguinocrural, como quieran llamarlo, ¿no? ¿Ya? Y hacia acá, hacia la parte interna, va a estar el borde externo de los rectos o el músculo o el tendón conjunto, como dijeron también. Algunos consideren, pero lo más común es el borde externo de los rectos anteriores, ¿ya? Ese es el triángulo de Hasselbalch, ¿no? ¿Ya? Y ahí van a ubicarse las hernias inguinales directas. ¿Está bien? Acá tienen ya los límites, ¿no? ¿Ya? Lo más frecuente es que estas hernias inguinales directas aparezcan en este grupo de pacientes, ¿no? Hembras de edad avanzada, es muy raro en pacientes jóvenes, ¿no? Y cuando se presenta en pacientes jóvenes siempre hay que buscar algún factor predisponente, ¿no? La debilidad de los tejidos conjuntivos o son pacientes que realizan mucho esfuerzo, ¿no? Hay mucha presión intraabdominal, ¿ya? Generalmente no produce complicaciones, o sea, no produce estrangulamiento o encarceración, ¿no? Porque el piso posterior se dilata tanto que la hernia entra y sale con comodidad. Y raras veces, en realidad es una debilidad adquirida, ¿no? No es un defecto, digamos, con el que uno nace, como puede ser la hernia inguinal indirecta, ¿no? La indirecta es por persistencia del conducto peritoneo vaginal, prácticamente es una enfermedad ya congénita de nacimiento, ¿no? En cambio, la hernia directa más es por debilidad del piso posterior del conducto inguinal, ¿ya? Acá tenemos otra pregunta. El tipo de hernia que protruye por el triángulo de la pared abdominal que está delimitado, bueno, es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿no? Pero con otro tenor, ¿sí? En una hernia gigante, ¿qué debe hacerse en el preoperatorio que facilite la cirugía? Actualmente toda hernia tiene indicación quirúrgica, ¿no es cierto? ¿Ya? Y actualmente ya las hernias casi todas están indicadas el uso de una malla como refuerzo, ¿no es cierto? ¿Ya? La técnica de McVeigh y de Bassini ya prácticamente son historia, ¿no? Muy rara vez se utiliza, ¿ya? Porque la tendencia es hacer la reparación de la hernia pero sin tensión, o sea, la famosa técnica de Lichtenstein, ¿no? Ya, entonces, en un paciente aquí nos habla de una hernia gigante, o sea, de hecho, este paciente va a requerir de todas maneras el uso de malla, ¿ya? Pero aparte de colocar la malla, ¿qué más debemos hacer o qué más se sugiere, se plantea que se hagan estos pacientes con hernia gigante? Profilaxis antibiótica. En un paciente con hernia, ¿se utiliza profilaxis antibiótica? ¿Qué dicen? A ver. ¿Sí o sí? ¿Qué opinas? No está indicado el uso de antibiótico profilaxis, ¿no es cierto? En general no está indicado, ¿no es cierto? Pero hay algunas condiciones en las cuales uno puede usar el antibiótico profiláctico. Por ejemplo, los pacientes obesos, ¿no? O pacientes que utilizan algún tratamiento con corticoides. En esos casos sí se puede hacer uso de antibiótico profilaxis, ¿no? Porque son pacientes inmunodeprimidos que van a tener mayor riesgo de presentar infección, ¿no? Pero en general, estamos hablando en general, no está indicado, porque es una operación limpia, pues no vamos a solamente atacar la pared abdominal, no vamos a meternos al intestino, teóricamente, ¿no? A no ser que, como mencionó su compañero, sea una hernia complicada, ¿no? Que esté encarcerada, estrangulada, con sufrimiento, ahí sí ya cambia la situación, ¿no es cierto? Entonces, profilaxis antibiótica no está indicada en general. Hidratación enérgica, ¿qué opinan? Es una operación electiva, así que no necesito meterle volumen al paciente, ¿no? ¿Ya? Neumoperitoneo progresivo, ¿qué dicen? Ya saben lo que es el neumoperitoneo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué dicen? ¿Se hace o no se hace? O sea, cuando es una hernia gigante, gigante significa un gran volumen, ¿no es cierto? El contenido intraabdominal sale a través de la hernia y digamos que ese contenido ya se acostumbra, tiene una nueva casa y pierde su derecho a domicilio, como se dice, dentro del abdomen. Entonces, si uno repara la hernia, lo que va a hacer es tratar de devolver el contenido abdominal hacia el abdomen. Pero como hay poco espacio, va a haber una hipertensión abdominal.
¿no? Entonces, en esos casos se recomienda hacer un neumoperitoneo. ¿Qué significa? Insuflar el peritoneo para hacerle un nuevo espacio, ¿no? Previo a la operación, no es en el momento de la operación, es previo a la operación. Entonces, hacerle un nuevo espacio de tal manera ya que cuando llegue el momento de la operación, ya ese contenido abdominal tenga un espacio donde acomodarse, por así decirlo, ¿no? Entonces, no haya tanta presión que me implique que esa hernia pueda recidivar, ¿ya? Entonces, el neumoperitoneo sí está indicado, pero en hernias gigantes, ¿ah? No es una hernia chiquita de 3 centímetros, no le van a hacer un neumoperitoneo al pobre paciente, pues, ¿no? ¿Ya? Colocación de sonda rectal no tiene nada que ver ahí, ¿no? No tiene ninguna indicación. ¿Ya? Y administrar coloides intravenosos, igual que la hidratación, no tiene ninguna justificación. ¿Ya? ¿Se entiende? Neumoperitoneo progresivo, ¿no? Eso va a progresar haciéndole una nueva casa, digamos así, al contenido de orina.